Nueva semana, nuevo mes aquí en Café Coaching conmigo, Miriam Rojas, por la señal de Café Club TV Radio Internacional. Y hoy tenemos a un referente visionario y promotor del rock con propósito. Estamos hablando de Israel Maldonado, que se conecta en estos momentos aquí en Café Coaching. Israel se está conectando en este instante. Hola, Bienvenido a nuestro ¿qué tal? programa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte y que compartas esa historia de cambio tan interesante y que hablemos sobre tu propuesta de rock con propósito. Cuéntanos sobre esa historia de cambio, Israel. Bueno, yo cumplí este año 25 años de trayectoria artística, que soy cantante, músico profesional, he sido director musical en muchas de las bandas y proyectos en los que he estado, pero siempre había dejado mi faceta como compositor a un lado, ¿no? Llegó un momento que inclusive pensé que a mí el tren ya se me había pasado, que ya si lo hubiera hecho más joven. Mira que estoy haciendo esto desde que tengo 19 años, ahora cumplo 44. Entonces, llegó un momento en que decidí enfocarme en desarrollar mi marca, la marca de la Chicha Power. 10 años cumplimos también ya. Nos ha Muy ido. conocida. Sí, sí, hemos llegado a tener un lugar importante dentro de lo que tiene que ver con matrimonios, fiestas privadas, eventos corporativos, etcétera. Y creo que llegué a cumplir esa meta de poder llevar a posicionar a la Chicha Power como una de las mejores bandas. Pero, sin embargo, el propósito mío no tenía que ver únicamente con eso, sino a pesar de mi edad, que tampoco siento que soy alguien, un anciano, pero de todas maneras imagínate, yo le metí todas mis ganas cuando tenía 20, 25 años, y como no pasó nada, pues decidí moverme hacia otra área del entretenimiento. Pero el año pasado con la pandemia empecé a componer nuevamente y dije, bueno, vamos a hacerlo una última vez. Y si hay que hacerlo en algún momento, tiene que ser ahora. Así que decidí contratar nuevos cantantes y crear este proyecto que se llama La Voz Valiente, que busca ser una sola voz para todas aquellas personas que sienten que tienen algo que decir, con qué aportar, inclusive si tiene que ver con algún tema polémico, política, religión, que son las cosas en las que generalmente a la gente no les gusta meterse. Y yo pienso que es necesario que nos metamos porque la gente con influencia debe poder usar esa influencia para fines que tengan que ver con transformación social. Israel, qué sabio lo que dices porque perteneces a esa generación X que tiene el rol de influenciar a las generaciones que vienen y con toda la experiencia, como tú dices, construida a pulso, cuando la tecnología no existía realmente, nosotros prácticamente nos hemos involucrado y hay generaciones que vienen mucho más conectadas a la tecnología. Sin embargo, la experiencia que tiene la generación X y los valores que en algún momento fueron dados por nuestros padres hace que justamente lo que dices sea muy aplicable. Influenciar de una manera positiva. Tú nos hablabas de ser influencia con responsabilidad. Y tu proyecto es muy interesante. ¿Cómo conectar a los jóvenes a esta nueva iniciativa muy creativa? En realidad yo soy bastante enfocado en lo que son el contenido, en las letras, la verdad. Creo que eso se ha perdido muchísimo en los últimos años, en los últimos 15 a 20 años, quizás, ya es hace bastante tiempo. Parecería que fue ayer cuando llegamos al nuevo milenio, al 2000, pero ya son 21 años. Y Cierto. desde ese momento acá, quizás hasta un poco antes, las letras pasaron a ser algo secundario. El ritmo y la Ah, producción musical empezaron a primar, ¿no? Hasta el punto en que hoy tenemos un contenido en la mayoría de las letras, sobre todo de carácter urbano, pero en general, ¿no? Y aquí también en nuestra escena musical, no nos preocupa tanto, y me incluyo, ¿no? Perdón, no nos preocupa tanto el contenido, sino que la música nos pueda mover o que nos haga bailar. Y está bien que queramos bailar,
pero yo creo que el arte debe ser siempre un vehículo de transformación social. O sea, cuando nosotros vamos a, al cine y salimos después de esas 2 horas con algo que realmente nos ha removido el corazón, el alma, que nos ha eh, confrontado, ¿no? En alguna manera, entonces sabemos que el arte ha cumplido con su propósito. De hecho, el teatro fue creado para eso, para crear una reacción cuando la persona se vea a través de una obra y diga, wow, ese he sido yo, ya no quiero ser así o debo ser más así. Esa fue la finalidad siempre del teatro, ¿no? Y eso se fue desprestigiando hasta el punto en que ya dejó de ser importante, empezamos a hacer parodias cómicas, empezamos a hacer adaptaciones qué sé yo, de películas. Entonces, yo decía, con razón que el teatro no puede surgir, porque realmente el propósito, la finalidad para lo que fue creado, se ha perdido completamente, nos apartamos completamente del camino. Entonces, lo mismo ocurre en la música, ¿no? En la música hay un total desprestigio de lo que son las letras, de lo que son los valores, de lo que son las relaciones, lo que es el amor, que nos encontramos con una canción que se llama Justicia, que dice que la justicia es que si mi pareja me puso los cachos, entonces yo también le tengo que poner los cachos para estar a mano. Y entonces, a través de la música, se llega a trabajar el subconsciente de la persona y la persona empieza a creer que la justicia en verdad es estar a mano y de esa manera. Y eso no lo es. O que el amor es esta noche nos vemos, pero mañana no sé, no te puedo asegurar nada. Y entonces se empiezan a distorsionar todos los valores y por ende empezamos a ver que efectivamente pues las nuevas generaciones empiezan a caminar dentro de una línea equivocada. De una línea, a mi parecer. Con antivalores, totalmente de acuerdo contigo, Israel. Y mira que esta visión que tienes es una visión que de manera muy inconsciente busca generar esta evolución, ¿no? No estimular tanto el cerebro reptiliano básico, que es lo que está haciendo la música urbana en estos momentos con letra que realmente va a estimular nuestros instintos básicos y más bien busca generar esta reflexión y esta evolución emocional. ¿Cómo nació esta idea en pandemia? ¿Fue un proceso de sensibilización? ¿Estás observando lo que está sucediendo y te tocó? Cuéntanos. Sí, en realidad fue tal cual, ¿no? Mi primera canción que hice en pandemia se llama Cordero y León y habla justamente de cómo a veces eh, tenemos que ser mansos, pero otras veces tenemos que ser fieros, o sea, hay que ser las dos cosas. Y empieza diciendo, llevo días sin poder ver el sol, no sé si es lunes, viernes o carnaval. Eso es lo que nos pasó, creo, a todos en la pandemia. Ya perdimos la noción del tiempo. Daba lo mismo porque no podíamos salir nunca. La cosa se fue empeorando. Después no podíamos salir los fines de semana, pico placa. Bueno, y todo fue un desajuste, pero más bien yo creo que lo que se dio fue como un reseteo, ¿no? Fue un reseteo totalmente para mí, en mi parte emocional, en mi parte espiritual también y en mi parte financiera. Me di cuenta cómo yo siempre gastaba más de lo que debía gastar, que no había necesidad de gastar tanto. Por ejemplo, yo salía mucho a comer afuera y bueno, me acostumbré a no hacerlo, me acostumbré a ir al supermercado. Bueno, en fin, fue un reseteo en general, ¿no? Y de esa canción Cordero y León, que hablaba, dice también una línea, dice, ahora por fin tengo el tiempo para hacer el inventario y el balance que me queda es el amor. Entonces, creo que todos tuvimos el tiempo suficiente para pensar en qué no queríamos volver a hacer cuando salgamos del encierro y hacia dónde queríamos ir. Y justamente eso me pasó a mí. Yo estaba a punto de sacar un disco de música cristiana y ya lo había hasta grabado. En el año 2019 grabé un disco de música cristiana y en mayo del 2020 tenía que hacer el lanzamiento. Pero vino la pandemia, se canceló el lanzamiento y surgió esta otra idea de dejar por un momento a un lado la música cristiana y hacer rock con propósito. O sea, no salirme de mi esencia, que no pensaba hacerlo totalmente, pero sí era un cambio bastante brusco
de cantar reggaetón en la Chicha Power, que igual yo me cuido mucho de no cantar canciones que tengan un contenido ofensivo, pero igual de cantar música bailable a hacer rock cristiano. Entonces empezaron a llegar estas canciones, compuse algunas canciones en la pandemia y ahí yo dije, bueno, esto no tiene mucho que ver con lo que pensaba hacer, pero creo que esto es lo que tengo que hacer ahora. Y de eso nace La Voz Valiente. Cuando tú enfocas justamente este rock con propósito, llegas a más personas, no lo localizas solamente en la religión. Entonces, me parece muy interesante el buscar masificar tu propósito musical a través de este concepto. ¿Qué le está pasando a la industria de la música? Muchos talentos no logran llegar, hay muchos compromisos que tal vez el artista debe cumplir y que están en contra de su propia ética. ¿Qué está pasando en la industria musical en Ecuador y en el mundo, Israel? Bueno, ¿qué está pasando? Es que desde hace algunos años, 3 años, quizás 4 años, eh, salieron estas plataformas digitales que son Spotify, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera. En Ecuador se está trabajando con instituciones como SAICE, como Sarime, para poder, y el Senadi, para poder estar en orden en cuanto a propiedad intelectual y regalías y todo eso. Eso nunca había pasado antes. Pero si bien es algo positivo, es algo que yo creo que para el músico promedio es sumamente complejo. Y hablo desde mi realidad también, porque el músico cree que ser músico profesional es escribir canciones, grabarlas, salir a tocar. Pero salir a tocar, no hay tantos espacios para hacerlo y uno se desilusiona rápidamente porque no tiene las herramientas y el conocimiento para llevar a cabo realmente un negocio como tal, ¿no? ¿Verdad? Por eso también decidimos formar un sello musical, porque nos dimos cuenta con mi socio Raúl Zambrano que yo he vivido en algunas ciudades, en algunas partes del mundo, ¿no? En Argentina, en Estados Unidos, y en Estados Unidos estuve en Miami, en Nueva York, estuve en Los Ángeles, y me doy cuenta que a donde sea que yo vaya, realmente el talento en Ecuador no es lo que falta. Lo que falta es realmente más business en el music business. Entonces decidimos formar un sello musical para poder brindar este tipo de servicios, servicios legales, servicios de asesoría, tanto en producción como en distribución, como en marketing digital y en propiedad intelectual y todo eso, porque realmente creemos que lo que necesita un artista para impulsar su carrera, si es que tiene el talento, porque si no tiene talento, pues ahí sí no podemos hacer nada, pero si es que tiene el talento, definitivamente necesitamos de todas esas herramientas para poder, el truco creo yo del negocio de la música es que no se te escape plata por ningún lado, que tengas todas tus cosas en orden, todo registrado y que si realmente vas a invertir, porque además necesitas invertir y vas a trabajar, estás dispuesto a trabajar día y noche en esto, entonces que todos los frutos de tu esfuerzo no se te escapen porque Saize no tiene a quién pagarle las regalías si tu canción está sonando mucho en la radio, o si salió en televisión, o si alguien está tocando tus canciones en algún lado, o si tú mismo estás abriéndole a un artista y tú, por ende, debes ser beneficiario de un porcentaje de la taquilla, pero no sabías. Entonces, sigues avanzando en tu carrera y no recibes realmente los frutos de tu esfuerzo. Qué interesante esto de la representación de los artistas a través de tu sello y también la generación de marketing digital, marketing musical. Tengo entendido que es una nueva corriente y qué importante porque gente muchas veces sin talento a través del marketing musical llega y talentosos no lo hacen justamente por lo que tú dices, por no saber ese teje y maneje de la imagen de los artistas, ¿no? De manera masiva. ¿Qué le dirías tú a ese joven músico que está escuchando en estos momentos esta entrevista y que al conocer tu historia se inspira y dice, wow, voy a crear con propósito y voy a buscar a Israel Maldonado? Bueno, primero lo que yo le diría es que tenga bien claro cuál es su identidad y cuál es su propósito.
creo que la clave del éxito está justamente en poder entender que no necesitamos ser otra persona y que de hecho si queremos ser otra persona pues no lo vamos a lograr porque nosotros hemos sido creados con una individualidad y con un propósito especial para cada uno de nosotros, que yo solamente puedo hacer lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo hacer lo que Miriam Rojas está llamada a hacer, no puedo ser lo que Bad Bunny está llamado a hacer. Yo tengo que ser Israel Maldonado porque yo fui creado con un propósito y ese propósito solamente yo lo puedo hacer. Así que primero tenemos que tener bien clara cuál es nuestra identidad. Y cuando sabemos quiénes somos y sabemos hacia dónde vamos, entonces ya la cuestión empieza a ser más en un camino en línea recta. Porque el que no sabe a dónde va, cualquier camino le viene bien. Totalmente, eso merece un cafecito, Ah, Israel, un cierto. cafecito. Aquí está. Aquí en nuestro programa la comunidad está muy, muy contenta de compartir este mensaje que es tan profundo y nos encanta que esta nueva generación de artistas se estén liderando o vayan a ser representados por ti. Gracias por ser parte de Café Coaching, gracias por estar con nosotros. Gracias, Miriam. Muchas gracias de verdad. Dios te bendiga. Y a toda nuestra comunidad, recordarle que Café Club Radio TV Internacional es parte y va a ser reconocida a través de los premios Altas Conciencias aquí en Guayaquil, Ecuador, este 8 de diciembre. Pueden encontrar toda la información en @premios Altas Conciencias. Gracias a toda nuestra comunidad por estar con nosotros aquí en Café Coaching con Miriam Rojas. Nos vemos el próximo lunes con más.